Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de servicio al prójimo más carenciado. Gente que necesita del apoyo firme, continuo de una institución de servicio como esta. Pero esta necesita, porque es una organización no gubernamental, necesita de los apoyos que puedan brindarle gente de cristianísima formación consciente de la necesidad de que se fortalezcan este tipo de instituciones para apoyar a esas familias que están atrapadas en tener que tratar de vencer una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra que espera por su contribución, por su caridad, para formar jóvenes en altísimo riesgo, como está esta sociedad hoy, que vemos esas pandillas de jóvenes atracando y haciendo todos los desmanes posibles a base de una delincuencia desenfrenada que ya sobrepasa prácticamente a la autoridad. La autoridad no tiene control de ella. Es decir, la autoridad está sobrepasada, pienso yo ya con estos elementos, que están realmente desbordados. Estamos viendo grupos cómo entran a farmacias, bombas de gasolina, estaciones de gasolina, matan vigilantes, unos son infelices. Gente que está ahí prácticamente casi como una especie de maniquí, para tratar de espantarlo, pero ya ellos no. Estos elementos saben que esos infelices, tal vez el hambre misma le impide reaccionar a tiempo ante estas. Tienen que permanecer sentados, muchas veces se duermen. Y a veces no saben ni siquiera manipular el arma que le ponen, porque son señuelos prácticamente. Entonces estos elementos andan desbordados y esos jóvenes, señores, este tipo de instituciones, tratando de salvar lo que puede,
de una sociedad que cada día se va degradando más. Y la autoridad, repito, superada por esa situación, porque eso es lo que hay. Y miren que la policía, aquí la policía apresa y mata, pero es que está sobrepasada ya. No sé si fue ayer que mataron un teniente, un joven ahí tan muchacho que trabajaba incluso para la escolta presidencial, se dice. Lo asesinan en forma tan fría, así, tan alevosa, lamentablemente. Pero vamos a tratar de fortalecer este tipo de instituciones que son las que ayudan tal vez a que reprimamos esos excesos de esa juventud que anda, como dicen, sin freno. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Hoy es el 30 de mayo, señores. Esa es una fecha que los dominicanos nunca vamos a poder olvidar. Porque 62 años, y serán 100 mañana. Porque cuando fue el primer día, el siguiente día, nunca pensamos que esas cosas iban a recordarla con tanta insistencia todavía, porque las generaciones que estamos aquí, que éramos niños, tal vez allá hubo otros que no habían nacido, no, tal vez no tenían conocimiento o no tenían conocimiento de la trascendencia que era aquello, pero decapitar una tiranía como esa de 30 años, señores, con un hombre tan absorbente como era el dictador, que todo lo quería controlar, todo lo quería saber, todo lo quería tener y tenerlo mejor por encima de todo el mundo. Entonces fue un régimen que para apoyarse, para permanecer 30 años, tuvo que asesinar mucha gente, tuvo que cometer muchas exacciones y cometer muchos abusos. Y el pueblo dominicano, hay que decir lo siguiente, luchó contra Trujillo, no fue nada más el 30 de mayo. El 30 de mayo es la culminación de toda esa lucha, pero desde que Trujillo subió al poder, que subió con violencia, fue combatido. Desde luego, en lucha desigual, muchos cayeron, otros fueron asesinados fríamente por vía de las acechanzas y otros por las torturas. Y el dictador fue tan absorbente que prácticamente la sociedad la tenía en un puño. Y ese 30 de mayo, en la noche, 10 de la noche, hay que darle crédito, señores. Yo siempre pienso que esa gente, esos héroes todavía no han sido exaltados en la categoría que tiene que exaltarse. A gente que ofrendó su vida y sus bienes y sus familias, la expusieron su familia a esos martirios y a las muertes, esa familia de la masa, Dios mío. Siempre yo pienso que el pueblo dominicano no ha pagado esa deuda con esos héroes de mayo. Uno sabe, por ejemplo, el general Antonio Inver Barrera, que sobrevivió a esa cacería, él y Luis Amiá Matió. Entonces, don Luis Amiá Matió tuvo una vida un poco más pública, menos protagonista, vamos a decir, que el general Inver. Pero Inver sobrevivió, no hay duda. Pero yo sé que cometió muchos errores en su condición de héroe, porque hay que decirlo así, porque es un héroe, fue un héroe de la patria.
cometió muchos errores. Y huelga citarlos, porque no es momento. Yo no lo voy a citar para no tener que estar en esas explicaciones muchas veces innecesarias, porque no hay que ir por ahí. Eso tendrá que juzgarlo más luego la historia, porque ya él murió, no tiene mucho tiempo de muerto y hay que esperar que como dicen, la acción sedante del tiempo. Ahora, señores, usted ser convocado a las 10 de la noche de un día en Santo Domingo de esa época. Mira, Antonio, móntate en este carro, que vamos a ir a matar a Trujillo. Señores, tú lo vas a manejar el carro y en ese carro vamos a ir. Lo que le vamos a disparar a Trujillo, que tú vas a ir manejando y mira, tú vas a disparar también si se necesita. Ahí vamos a ir Salvador Estrella Sadalá. En paz descanse, Dios mío, ese hombre, Salvador, un hombre. Aquí no se ha pagado todavía lo que esa gente ofrendaron al país. Y no es que se le pague a nadie, ningún familiar, pagarle, que el Estado tiene que regalarle, no, es un reconocimiento. Esa gente debieran tener estatua en todos los pueblos del país, digo yo. Tal vez estoy exagerando. Salvador va a ir en la puerta izquierda detrás de ti. El teniente Amado García Guerrero va a ir en el asiento de atrás, trasero, del lado derecho, detrás de mí. Eso me imagino yo, Antonio de la Maza. Y yo voy a ir en el lado derecho, en el asiento delantero, paralelo a ti. Tú te vas a poner paralelo al carro de Trujillo. Y yo le voy a disparar igualmente a Amadito García Guerrero, porque va con un fusil ametrallador ahí, una pequeña ametralladora, creo que fue de la que entregaron los americanos. Y vamos a matar este gavilán, o ¿cómo fue que dice? No es gavilán, este guaraguao. Le vamos a justiciar esta noche, señores. Usted tenía que ser una persona de muchísimo valor y entregarse a esa causa, porque que eso era un riesgo enorme. Y de hecho, todos vimos si el riesgo era real. ¿Cómo terminaron los héroes del 30 de mayo? Solo, digo, de los actores principales, vamos a decir, solo salvaron la vida Luis Amía Matió y Antonio Inver Barrera, único sobreviviente de los actores directos, porque hubo más gente que contribuyó con ese complot, o con varios de los complots que se habían organizado, pero parece que ese grupo que participó esa noche era el que tenía más, o tenía cierta coherencia y tenía mejor datos, la información más acabada en ese caso que la sirviera el teniente de Amado García, que había informado que él iba a salir. No sé si Báez Díaz también tenía conocimiento de la salida, o no sé, pero hubo una participación directa también ahí. Pero hay que destacar esa disposición de esa gente, señores. El 30 de mayo yo pienso que todavía el pueblo dominicano no ha sabido devolverle a esa playa de héroes que se entregó, porque, oigan, en los tiempos que mataron a Lilis, bueno, todo el mundo sabe lo difícil que era más difícil salir a perseguir a los matadores que los matadores esconderse. ¿Por qué? Porque en ese tiempo uno sabe cómo eran las cosas, no había comunicación de carretera, era por ferrocarril o a caballos. Entonces, usted se internaba en un monte de eso
Y las fuerzas del gobierno andaban dispersas porque este era un país grande para la época, porque la autoridad no tenía control casi de todo el territorio, aunque Heró era un hombre que tenía mucho control porque se servía de soplones y de calieses y qué sé yo, y muchísimas incondicionalidades que tenía y fidelidades de mujeres y esas cosas también. Y Heró tenía ese control, pero usted se internaba en los montes y para la autoridad localizarlo usted pasaba meses probablemente, pero ya en el tiempo Trujillo era distinto, porque ya estábamos en un tiempo más moderno, con muchas comunicaciones, mucha carretera y no era fácil. Entonces, estos valentísimos hombres que se dispusieron a eliminar al sátrapa, todavía, repito, el pueblo, pienso yo, que no se le ha pagado. Por ejemplo, esa familia de la Maza, que yo he dicho siempre, señores, en el libro de Guinness es difícil, probablemente imposible, pero no voy a decir imposible, porque uno no conoce toda la historia, por lo menos contemporánea o moderna. Pero es muy difícil encontrar casos similares al de don Vicente de la Maza Rosario. Ese señor, señores, nació en mayo del año 1880. Es decir, cuando mataron a Heró, ese complot de Moca, con los mocanos también, que siempre han estado dispuestos, y por eso Moca tiene ese sitial que le distingue por sus hombres valentísimos. Esa es la verdad, y ahí está. Ese don Vicente de la Maza, ya un hombre relativamente joven, pero ya con cierta madurez. Pero él tenía 20 años cuando participó en la muerte de Ulises Heró, junto con Vázquez, junto con Moncáceres, con Jacobo de Lara y otros participantes que hubo también, porque hubo más. Yo creo que hasta un tío de él, un hermano de su padre, de don Vicente de la Maza, participó en eso también, en ese magnicidio contra Heró. Y ese señor, 62 años después, es decir, con 82 años, don Ernesto de la Maza participa en el ajusticiamiento del otro dictador en otro siglo. Eso tiene que ser un hecho muy relevante que tiene que aparecer, yo creo que en Guinness, en ese libro de Guinness, porque no se puede encontrar muchos casos similares al de don Vicente de la Maza, perdón, no don Ernesto, sino don Vicente de la Maza Rosario. Entonces, el hecho nada más de ese señor, jovencísimo, con 19 años, participa en el ajusticiamiento del tirano Heró, que no era sencillo tampoco. Y en la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo, 62 años después. Eso es un hecho, una gesta verdaderamente histórica. Y yo dudo que hayan varios o algunos casos parecidos al de don Vicente de la Maza Rosario. Ponme la imagen de nuevo de don Vicente. Eric, ten la bondad, porque ese es un hombre historia, verdaderamente un hombre historia, que el país, pienso yo, sigo diciendo, no le ha pagado a esa gente. Yo he visto, por ejemplo, las calles de Santo Domingo, aquí en la capital, o plazas o monumentos que lleven los nombres de esta gente, todavía son nombres secundarios. Lo tengo que responder. Aquí hay muchos pelafustanes, gente sin mérito, que fueron muchos, la mayoría, muchos de esos encumbrados, fueron proxenetas, algunos proxenetas del régimen de Trujillo y de la era de Heró también. Y hoy plazas y calles importantes del país llevan sus nombres grabados, honran esas memorias. Y esta gente, señores, un hombre como Vicente de la Maza aquí, óigame, la Máximo Gómez está bien,
Pero la John F. Kennedy y la calle George Washington o la Chuche debiera llevar el nombre de Vicente de la Maza si yo tuviera poder político. Válgala. Hace tiempo que yo hubiera escogido el nombre de ese caballero que está ahí, Vicente de la Maza, para que su nombre lleve la calle, la calle Avenida Winston Churchill, se llame Avenida Vicente de la Maza Rosario, señores. Porque entonces, lo más, todavía lo que esa familia, cómo pagó con la muerte de los hijos de don Vicente de la Maza, que fallecieron en ese tiranicidio del 30 de mayo. Señores, ahí murió Antonio, murió don Ernesto de la Maza, un hombre también tremendo, muy trabajador. Octavio de la Maza murió también, fue asesinado antes del 30, pero eso fue lo que trajo la muerte de Trujillo. Pablo Antonio de la Maza, Bolívar de la Maza. Solo salvaron 2 de los hijos varones de don Vicente de la Maza, porque uno estaba niño y el otro estaba fuera del país. Creo que uno que se llama Rafael. Pero, señores, esa gente, esa familia de la Maza, perder a su padre no murió, yo creo que le preservaron la vida porque él murió en el 67, fue que murió don Vicente. Pero murió Mario, 1, 2, con Antonio, Ernesto 3, Octavio 4, Pablo Antonio 5, Bolívar 6 de la Maza, 6 hijos de Vicente de la Maza Rosario murieron asesinados por los esbirros del régimen. Incluso Petán, sus sabuesos molieron a palos a Bolívar y a otros, y a don Ernesto, creo, no sé a cuál es de lo de la Maza, en La Vega, ya en Moca, qué sé yo, en la Fortaleza. Y después entonces esa miseria humana del Petán muere por Puerto Rico y tiene la familia que traerlo ahí, enterrarlo, tirarlo por ahí en una tumba, quién sabe dónde está eso. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que de esa fecha del 30 de mayo, uno
yo pienso que el pueblo dominicano tiene que saber más. Y miren que tienen 62 años, pero se nos repiten como las mismas historias y las mismas vivencias que han tenido algunos, y eso tan suelto así, como que debiera como concentrarse más la información y que la gente le dé el valor. Porque es que yo, repito, pienso que los héroes de Mayo todavía no han sido. Usted busca la calle Juan Tomás Díaz, ¿dónde está eso? La calle Modesto Díaz. Ustedes saben lo que es el sacrificio de don Modesto Díaz y Juan Tomás Díaz. Gente que Trujillo lo veía como hermanos, como sus hermanos. Oye, Cucho y Paín, lo que me dijo Villí anoche, que los días están conspirando contra mí. Pero es que los días son mis hermanos, son hijos del viejo Lucas Díaz, son mis hermanos, no puede ser. Dios mío. Memoria de don Cucho Álvarez Pina, está esa anécdota. Leyendo también a don Mario Rick-Vitini en Trujillo de Cerca, excelente obra de don Mario, que en paz descanse esa figura, esa alma buena de don Mario Rick-Vitini. Cita él que Modesto Díaz, en una oportunidad, e incluso su hijo Franklin, que yo tuve el placer de conocerle, de ser su amigo, conocerle en Mobile, en Alabama, por allá, me confirmó, me había dicho algo también así, pero lo leí en el libro de don Mario Rick-Vitini, que don Modesto dijo: nosotros ayudamos a crear este monstruo y tenemos que salir de este monstruo, pero no quiero que sufra la muerte, no lo quiero que lo maten, sino es sacarlo del poder. Eso lo cita don Mario Rick-Vitini en Trujillo de Cerca. Y ese era el pensamiento de un Modesto Díaz, porque es que esa gente eran amigos de Trujillo, pero sabían que ya el hombre estaba, ya había sobrepasado lo familiar, la amistad y todo, estaba por encima de todo, y entonces ya era un hombre peligroso. Trujillo era un hombre peligroso para todo el mundo, y por eso que don Modesto y la familia Díaz también sufrió mucho. Doña Chana Díaz, hija de don Modesto, y la esposa de Juan Tomás, pero fueron gente de mucho valor, de mucho mérito también, y gente que, como yo digo, ¿dónde está la calle Modesto Díaz? ¿Dónde está la calle Juan Tomás Díaz? Hay calles que llevan su nombre, pero calles secundarias o terciarias, y otros, como digo yo, unos corruptos y proxenetas, muchos de ellos, o victimarios, el que sus calles, tal vez sus nombres de calles se cruzan con la de las víctimas. Y usted ve sus nombres en placas doradas o de bronce, honrando sus memorias, sus nombres el nombre de esas calles y avenidas. Y los héroes de Mayo, la gente ni sabe dónde quedan esos monumentos o esas calles o plazas que honran su nombre. Hombres que fueron tan, Dios mío, Pedro Livio Cedín, Salvador Estrella Sagdalá, el teniente Amado García Guerrero, Pastoriza Neret, Huáscar Tejeda, Dios mío, esa gente, Tunti Cáceres Michel, jovencísimo, nieto, creo que era nieto de Cáceres, de Moncáceres. Y bueno, hubo don Luis Amía Matió, también don Pupo Román, que murió también, fue parte de ese complot importante. Y muy penoso, una situación, para esa familia sufrieron demasiado. Bueno,
Señores, hay presidentes que le encanta hacer el ridículo. Lula es un ridículo, dice Manuel Fermín, porque ha pasado a ser un verdadero hazme reír. Sale para Asia a una reunión donde fue invitado por el grupo 7, creo que fue que lo invitaron, y llegó hablando como un verdadero loro. Comenzó, así le llamaron, un loro, le llamaron en los Estados Unidos, porque llegó a China hablando de, bueno, del dólar y de que Estados Unidos y de Rusia y que Ucrania tenía que vencer, entregarse, y que a Rusia no se le podía vencer, a Putin no se le puede vencer. Uy, ustedes han visto cosas igual. ¿Quién es que ha dicho que Putin no puede ser vencido? Y Estados Unidos no lo vencieron y tiró armas, amenazó con bombardear con armas atómicas a Vietnam, ni a Afganistán, ni a Irak, incluso ni a Corea del Norte, que pudo haberla, porque en esa época estaba todavía, como dice, caliente la bomba de Hiroshima y de Nagasaki. Todavía no se había, los humos de esas bombas quedaban todavía, qué sé yo, vivos. Era humeante que estaba Hiroshima. Pero Estados Unidos nunca amenazó con lanzarle una bomba a los que lo derrotaron, y en Vietnam fue derrotado. Ahí no se habló de bomba. Entonces ahora el criminal de Rusia no se puede derrotar, porque es un peligro derrotar a un elemento tan poderoso como, ¿cómo? Tan podría más poderoso que Estados Unidos. Entonces eso es una absurdidad, eso es una idiotez, o un abuso de confianza, diríamos, a la democracia y al mundo civilizado, que usted venga a defender un genocida como este, que no puede perder. ¿Cómo que no puede perder? Que Ucrania tiene que entregar su... Ucrania no tiene que entregar nada. Ahí si hay una concesión, que yo desde hace un año que estoy hablando de eso, es sobre la base de Sebastopol, porque ya los rusos están ahí, e incluso Ucrania recibió a Crimea por parte de la Unión Soviética. Recibió a Crimea, pero con esa condición de dejar esa base naval de los soviéticos en el Mar Negro, porque es el único mar por donde ellos pueden salir al Mediterráneo, y eso es comprensible. Pero usted no puede venir a quitarme los terrenos de la frontera porque ahí hablan ruso. Hoy es así. Entonces México va a reclamar también Los Ángeles y a California, que podría reclamarlo porque era antes de ellos. O a Texas, porque ahí hablan español. Hoy es así. O en Florida. No es así. Entonces, Lula fue a hacer el ridículo, pero tuvo que recoger sus palabras. No, yo no quise decir eso. Ahí fue el primer fao. Cuando llegó a Europa, que lo recibieron en España, ahí comenzó otra vez como un loro a hablar de lo mismo de Ucrania. Y tuvo que retractarse, recogerse. Pues ahora organiza una cumbre latinoamericana o suramericana, invita a los presidentes de Chile, invita al presidente de Uruguay, de Paraguay, de toda esa zona ahí, de Argentina, para recibir también con bombos y platillos, como dicen, recibir con pleites, ¿cómo se dice por lo menos? Con fanfarria. Recibe al presidente Maduro. ¿Qué es lo que usted está recibiendo ahí? Hoy Maduro tiene calidad ética, ni moral, ni fuerza de ningún tipo de ese tipo para ser recibido como un demócrata en una cumbre que usted organice ahí. Un gobierno que es ilegítimo, sobre la base de evitar que la oposición participara del gobierno, de las elecciones. Solamente fue el partido de gobierno, todo el mundo bloqueado, Suprema Corte de Justicia, Congreso y Consejo Electoral, todo manipulado y manejado por el régimen, y las Fuerzas Armadas son las que sostienen el régimen. 5 o 6 millones de muertos. La gente ha tenido que salir muerta de hambre de Venezuela porque este señor lo que ha hecho es quebrar este país. Más de lo que estaba cuando Chávez.
hoy viene a recibir lo que... En Venezuela lo que hay es ¿cómo fue que dijo? Como si fuera una novela, que lo que es algo como que se está ahí como alterando, diciendo lo que no es de Venezuela. Como que Venezuela, la realidad es que allí hay una democracia que funciona. Eso es lo que él quiere decir. Pero le salió el diablo, como dice, porque el presidente de Uruguay y el presidente de Chile le mandaron a decir que con eso no se podía jugar, porque ni Uruguay ni Chile estaban dispuestos a hacerle el juego a ese señor Maduro, porque ese es un gobierno fáctico, un gobierno ilegal. Y se lo dejaron dicho al señor Lula, que ha querido como lavar a Maduro, ha querido él. Entonces digo yo, fue a hacer el ridículo que fue. O que ha invitado para hacer el ridículo. Porque ese caso de Maduro, nadie se atreve a recibir un elemento como ese. Solamente un Putin, un Xi Jinping, un mujerízaro de eso. O un presidente iraní, de esta teocracia. ¿Qué teocracia? Esto es un régimen de ¿cómo que se llama? De ayatollah, de clérigos. El de Siria, Bashar el-Assad, lo recibe con los brazos abiertos, podría recibirlo. El de Nicaragua, en Cuba. Hoy esos son regímenes, o de Corea del Norte, esos son regímenes que se le puede decir a la gente que tenga respeto por la libertad y la democracia. Se le puede decir que eso existe para bien. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, ahí ha pasado el señor Lula, lo que ha hecho es el ridículo, digo yo, que es lo que ha pasado con el caso de Venezuela y el señor Maduro, que no es más que un dictador más, pero no solamente un dictador. Si fuera eficiente, usted por lo menos le guarda algún respeto, pero un dictador deficiente, que lo que ha hecho es quebrar un país rico como fue Venezuela, y la gente anda muerta ahí haciendo vida, sacrificando todo su familia y su vida de Venezuela, tener que salir usted a mendigar. Muchos de esos venezolanos, los pobres que dan pena, gente bien formada, y usted lo ve, esa gente pasando miseria en Colombia y siendo humillados, y aquí en Santo Domingo viven en pobreza también muchos de ellos, que han tenido que salir a mendigar de un país rico como es Venezuela, rico en recursos naturales, pero no encuentran cómo explotarlo, porque estos delincuentes botaron más de 900 mil millones de dólares. Ustedes saben lo que es la enfermera de Chávez, señores, la enfermera de Chávez. Esa señora la nombraron en un cargo, creo que fue tesorera de la nación. Dios mío. Y hoy está presa en los Estados Unidos por haber lavado más de $1.000 millones, ella y su marido. ¿Usted cree que un régimen de ese, y ese régimen tiene muchísimos defensores aquí? Nosotros somos unos ultraderechistas. Ese Manuel Fermín, ese es un derechista furibundo. Ese es un reaccionario, porque critica a uno esos regímenes, ese crimen de lesa patria, porque es un crimen a un país como Venezuela, un país tan rico, llevarlo a la miseria y en su población llevarla al exilio económico por una banda, una manga de delincuentes y de ineptos que lo que han ido es a quebrar aquel país. Y entonces dice el loro de Brasil, igual que el de México, que son otro loro también, que no, eso es una narrativa. El caso de Venezuela es una narrativa, es una novela. Oh, un régimen tan despreciado en el mundo occidental, donde hay democracia, repito. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, lo que queda del PLD, Manuel Fermín dijo aquí que ese era el Partido Laboral Danilista. Es decir, las siglas del PLD siempre le he bautizado como el Partido Laboral Danilista. ¿Por qué? Decíamos nosotros al principio del régimen de Luis Abinader, cuando salía del poder esa organización, que ahí se iban a quedar esos incondicionales jurados, los que fueron sus empleados de Danilo Medina. Gente resentida, dolida porque vieron a Leonel Fernández que lo superó a todos. Y Danilo Medina fue, como se dice también, otra salvación para ellos, pero tuvieron que salvarse con Danilo ahí para quedarse 8 años más en el poder. Porque si se iban con Leonel, terminaban fuera. Se quedaron ahí, ese comité político se dañó y terminó siendo un partido manejado por esa cúpula muy críptica, no crítica, no críptica. Y donde se preparaban los peores complots para dañar la imagen de Leonel Fernández mientras estuviera dirigiéndole el complot Danilo Medina, resentido, dolorido y malagradecido en el caso de Leonel Fernández. Leonel Fernández salió de ese partido, bien, fundó su partido aparte. Todo eso ya es parte de la historia. Pero nosotros hemos dicho que ese partido laboral danilista, Danilo Medina sabe que esto no es momento para Danilo Medina. Porque imagínense un partido que tiene más de 70 miembros de su amistad íntimo y sus familiares están en justicia por un desfalco de más de casi 40,000 millones de pesos al Estado Dominicano. ¿Cómo se puede recomponer el nombre de un liderazgo como el de Danilo Medina en una situación como esa? Es imposible. Él no es su tiempo, por tanto él va a jugar a su tiempo, decíamos nosotros aquí al principio. Él va a jugar al 28. ¿Cómo juega el 28? El que surja se quema. El que surja en la competencia para ir como candidato de su partido. Por tanto, él le da un pito lo que pase ahí. Incluso si coge fuerza, lo debilita. Por el otro lado, el enemigo número 1 de él, pero es de él, porque Leonel no es enemigo de nadie. Él viene siendo un enemigo íntimo de Leonel Fernández, viene siendo Danilo Medina. Pero para Danilo Medina no, porque es un resentido. El enemigo de él se llama Leonel Fernández, que lo superó. Lo superó como jefe del Estado y lo superó como político a Danilo Medina, aunque gobernara 8 años, pero gobernó sobre la base de que Leonel Fernández fue que lo hizo presidente de la República.
Entonces, él le queda ese dolor, no hay duda. Como Leonel Fernández le frustró su proyecto con el penco Gonzalo Castillo, fue frustrado por la decisión de Leonel Fernández de ir a la oposición. Entonces, él tiene que pagar esa venganza. ¿Cómo? Tratando de que Leonel no gane. Pues si Leonel Fernández gana las elecciones del año que viene, Danilo Medina es un guiñapo político, terminará siendo un guiñapo político más, porque será aplastado como una mosca, porque el poder lo va a desbaratar. ¿A qué jugaría él? A que Leonel Fernández nunca pueda llegar a presidente de la República. Para él, entonces, si Leonel ya fracasa en esta jornada del 24, probablemente para el 28 Leonel no va a competir. Entonces queda ese líder histórico, quedaría la figura de él, porque ya Luis Abinader también estaría fuera de la guerra que viene en el 28, porque ya se le cumplen 2 periodos, se cumplirían si gana la reelección. Es decir, Danilo Medina es el primer combatiente contra un triunfo de Leonel Fernández, va a ser él. Siempre dijimos eso, pero Leonel Fernández es consciente de eso también, él lo sabe. Por eso Leonel Fernández no habla, y fue lo que dijo, mi alianza con el pueblo dominicano, porque él sabe que con Danilo Medina nunca va a conseguir. Ahí puede haber una conversación para una alianza, y uno sabe que eso es un juego de puñales, que Leonel tiene que ir ahí con varios chalecos antibala o antipuñales, antipunzantes, para cubrirse de ese Nerón, de esa traición que seguro está montada si hay un diálogo. Leonel lo sabe, que Danilo Medina, ese es su plan. Nunca va a ser favorable a Leonel Fernández, porque si cuando Leonel lo hizo presidente y él admitía que nunca antes Leonel Fernández había hecho un trabajo político para que él fuera presidente, y eso lo negó, comenzando el juego inmediatamente dijo que eso, a él le habían dejado un gobierno lleno de facturas y de papeles, para entonces venir y irse entonces y dejar un gobierno lleno de presos y de delincuentes. O sea, una cosa negada totalmente. O sea, fue un hombre que se negó a sí mismo. Entonces no es verdad que ahí va a haber ni alianza ni diálogo con ese hombre, ni con esa gente íntima de él, que lo tiene sus íntimos de ese comité político. Ahora, ese partido está en un estado de desintegración, hemos dicho. Y Leonel sabe eso. ¿Y de dónde es que se está nutriendo la fuerza del pueblo? Es de ese partido. Gente que incluso pudo haber sido simpatizante, no militante de ese partido, y no vaya, se viene a la fuerza del pueblo. Y por eso es que Leonel Fernández cada día crece y suma, porque ahí estamos a la vista de todo. O se están repitiendo los mismos actos políticos. No es verdad. Entonces, la mejor prueba de lo que estamos diciendo hoy es la renuncia de Guarocuya Cabral. Señores, están renunciando. Un hombre como Guarocuya Cabral, síndico de Moca, un cuadro peledeísta de la época de Bosch, creo, un hombre histórico del PLD, el señor Guarocuya Cabral, ahí en Moca. Y no solamente en Moca, en la zona, en la región, porque también es muy conocido en la zona. Entonces ese señor presenta renuncia y se va. ¿Cómo ese partido puede estar hablando o envalentonado y diciendo que estamos unidos para que Abel sea el presidente? Eso es fake news. Eso es falso. Porque ahí no hay ni unión ni unidad hay en ese partido. Y menos con Abel Fernández, con Abel Martínez. ¿Por qué? Porque Abel no es verdad que va a fortalecerse, porque eso lo debilita al señor Danilo Medina. Ahora, ellos le van a hacer toda esa tramoya a Abel, creyendo a Abel probablemente que es verdad que ellos lo están ayudando para que él crezca. Él lo van a ayudar para que él crea que lo están ayudando, pero es para perjudicarlo, porque el temor es que Abel
negocie lo poco que pueda tener ahí, lo negocie con Leonel Fernández. Porque sería no darle una puñalada a Danilo, sino darle un palo a Danilo, como se dice vulgarmente, darle una, lo haría, prácticamente le dividiría sus fuerzas. Pero es que hay una realidad. Ese partido, ¿a quién es que espera? Ese partido espera a quien lo pueda llevar al poder. Lo va a llevar Danilo Medina con 70 hombres de su confianza y mujeres, primos y hermanos presos o en justicia. Tienen la esperanza los PLDistas de la base en esa gente. Alguien del comité político va a salvar las bases del PLD. ¿Quién está en capacidad de salvar las bases del PLD? Abel no puede, porque ahí está, incluso ahí mismo está la traición. El único que le puede dar oportunidad a esas bases y a esa dirigencia intermedia del PLD es Leonel Fernández, que no le es raro votar por él, porque siempre votaron por Leonel Fernández, que fue, como dije ayer, un verdadero talismán del PLD. Esa renuncia de Guarocuya Cabral, esos son los reveses que sufre una organización política, que son irreparables. Ahí no hay cómo sustituir una personalidad como Guarocuya Cabral en Moca, no la hay. Ese partido no tiene cómo cambiar, igual que en Santiago. En Santiago la dirigencia ese partido está totalmente desbandado, porque si queda algo ahí es porque Abel es el alcalde. Abel Martínez como candidato es el alcalde, pero ya ahí la dirigencia de ese PLD está escindida, totalmente escindida, y vimos que se fue el señor Valentín y se cogió su grupo y se largó de ahí también. Entonces, ¿cómo? Si en todas las ciudades eso es lo que está pasando. ¿Cuál es la fortaleza de un partido que está, en vez de estar en efervescencia, o sea, está en una situación, como dicen en economía, en una etapa de rendimiento decrecientes, como la ley de los rendimientos decrecientes en economía? Abel está trabajando, pero y eso genera producción. Pero hay un grupo que está echado, que no quiere trabajar, y eso genera entonces una caída en la producción y viene terminando en unos rendimientos decrecientes. Es la ley de los rendimientos decrecientes. Y cuando se aplica la ley de los rendimientos decrecientes, el mismo nombre lo dice, es para atrás que usted va. No hay posibilidad en ese partido de nada. Por eso, ayer yo decía que en las provincias y en las comunidades, los candidatos juegan a la familiaridad, juegan a la solidaridad de familia, de amigos, se conocen todos, juegan juntos, son familia, casados uno con otro. Pues yo viví esa experiencia en San Francisco de Macorís, en elecciones municipales, elecciones senatoriales, elecciones de los diputados y todas esas cosas. O sea, la gente muchas veces vota por esas condiciones que yo estoy diciendo, de amistad y cosas. Ahí no hay, prácticamente ahí no hay ideología, ni hay partidos, pues no voy a decir que todo el mundo hace eso. Pero yo recuerdo ver gente del PRD votando por Amílcar Romero, bueno, porque no me gusta el candidato que tiene el PRD. Y eso lo veía yo en San Francisco de Macorís. Familias que iban a votar, bueno, vamos a votar porque Amílcar es un muchacho bueno, Amílcar lo conocemos desde muy joven, nació aquí, se crió aquí, su familia, y es una personalidad, ya es ministro, y es allí, y es corporativo de una empresa importante, y qué sé yo, la esperanza para el país es mejor que el que tenemos. Y así hubo muchísimas adhesiones, que yo lo viví eso, y lo vi en San Francisco de Macorís, en el municipio y en la provincia Duarte completo. Pasa eso, porque la gente se solidariza o se une o se liga, puede ser hasta momentáneo, por el momento mismo de elección. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque la cúpula, y no le quiero llamar como le llamaban en el reformismo,
a la cúpula del reformismo, la crúpula, decían los reformistas. Pero en ese Partido de la Liberación Dominicana o Partido Laboral Danilita, ahí hay gente que nada más sabe jugar a la trampa. Y lo demostraron ahí, y a la ingratitud, porque fueron gente que se comportaron en dos liderazgos como esos. No había la necesidad de que esa gente actuaran en forma tan venenosa, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández. Porque ellos pudieron haberse, qué sé yo, aislado de esa lucha entre los dos, porque es una lucha de ellos dos, sus dos liderazgos, pero salvarse para que sirvieran por lo menos de árbitros. No, se corrompieron, se prestaron a la corrupción, a la compra de votos, a la compra de conciencia, se prestaron a toda esa vagabundería desde el punto de vista de la política, de la imposición, solo por disfrutar momentáneamente del poder, porque miren cómo andan hoy la mayoría, tal vez muy ricos, pero muy pobres de sentimiento y de conciencia, porque no pueden salir a las calles. Seguiremos con esos temas porque son de interés, no hay duda. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.